Hola mis hermanos, los saludo con la paz del Señor, saludo a toda la iglesia hispana allá en São Paulo. Mi nombre es Carolina y vamos a comenzar rápidamente con este estudio teológico y con la primera materia que sería teología sistemática. La primera lección de las 9 lecciones vamos a empezar ahora. La lección número 9, que sería la referencia para los trabajos prácticos, es la que ustedes tendrían que estar llenando. Así que vamos a comenzar rápidamente con la lección número 1, que es la Biblia. Dentro de la primera parte vamos a ver su origen, su inspiración y la estructura de la Biblia. Dice que la Biblia fue, en su origen, inspirada, dada por Dios. Tenemos un versículo de referencia que sería el Salmo 68:11. También podemos ver que es inspirada. Punto B, su inspiración. Está escrita, dice que Dios utilizó a los hombres y a sus capacidades y también derramó algo que es su Espíritu Santo para poder inspirarlo a cada uno de ellos. Podemos ver que dentro de esto podemos un pasaje que está en Isaías 59:21 que dice que Él dio inspiración a los hombres. También tenemos que ver la estructura de la Biblia. Podemos observar que la Biblia está dividida en 2 partes. La primera parte ya sabemos que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento contiene 39 libros en total. También la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene 27 libros. El total de la Biblia, todos los libros integrados, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene un total de 66 libros. Entonces podemos ver de que la estructura de la Biblia está formada por 2 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Vamos a seguir con la lección número 2. Habíamos hablado de la lección número 1 de la Biblia y la lección número 2 habla de la existencia de Dios. Primeramente podemos ver que está donde asumida en la Biblia. Segunda parte, revelada por su poder creador. Esta primera parte de la lección número 2 podemos ver de que la Biblia reconoce que hay un Dios y Padre. También hay un Dios creador. Desde el principio de la Biblia, en Génesis capítulo 1, podemos ver de que Dios creó los cielos de la tierra. Entonces, podemos observar de que la Biblia misma asume la existencia de un Dios creador, un Dios Padre y un Dios solamente. También podemos tener en cuenta que para poder creer en Dios, debemos creer que Él existe, creer en su existencia. El punto 2 dice que es revelada por su poder creador. ¿Qué significa? De que hay un versículo que dice Pablo en Romanos que Dios creó todas las cosas y también podemos percibir la existencia de Dios a través del poder creador. ¿Sobre qué? Sobre su creación, sobre las obras. Entonces, dentro de esta lección número 2 hemos visto que es asumida en la Biblia y es revelada por su poder creador. En la lección número 3 también podemos continuar con la existencia de Dios y el punto número 3 de esta lección podemos observar los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Tenemos diferentes atributos. Vamos a comenzar con los atributos naturales. Podemos tener 3 atributos naturales que la mayoría conocemos, pero es bueno grabarlos en nuestra mente y entenderlo. Es que primero, Dios es omnipresente. Esto es que está en todo lugar. Dios está en todo lugar donde nosotros estemos, Él está porque es omnipresente. También el segundo atributo es que Él es omnisciente. Es que todas las cosas son conocidas por Dios. También hay algo sobre su poder creador y un atributo natural que es que Él es omnipotente. Que Él tiene todo el poder para... Podemos ver, como lo pudimos ver en el punto número 2, que Él reveló su poder a través de la creación, a través de sus obras, a través de la creación del hombre, etcétera, etcétera. Hay pasajes también que ustedes lo van a tener que ir leyendo, Génesis 17, y tenemos muchos versículos más. Rápidamente vamos a seguir con los atributos personales. Habíamos hablado de qué, de los atributos naturales, la omnipresencia, omnisciencia, la omnipotencia de Dios, y también vamos a seguir con los atributos personales. Podemos conocer a Dios como ¿quién? Como Dios Espíritu, Dios eterno y Dios inmutable. Hay un pasaje que dice en Juan 4:23 que Dios es Espíritu. Salmos también, a través de los salmos de David, podemos ver que Él habla de la eternidad de Dios y también que Él es inmutable, que no va a haber otro que puede cambiar ese Dios. Dios es uno solo, es único Dios. Entonces, estos atributos personales también podemos agregarle los atributos morales.
¿Cuáles son esos atributos que pertenecen solamente a la persona de Dios? Es que Dios es santo, Dios es fiel, Dios es justo y Dios es amor. Creo que la mayoría podemos conocer que Dios es amor, pero tengamos en cuenta que Él también es justo, primera de Juan 1:9, pero también es fiel, y también podemos recordar constantemente, como dice Isaías, que Él es santo, Él es santo. Hay nombres, en el punto D vamos a seguir con los nombres comunes de Dios. Elohim, que es traducido Dios, que viene del plural Padre, Hijo y Espíritu Santo y Él. Entonces cuando podemos pensar en Elohim es que es un Dios que también está unido con el Padre y el Hijo y el Espíritu, no es como plural. También tenemos a Jehová, que es traducido Señor y pronunciado Yahvé en el hebreo. También tenemos Shaddai, que significa Dios poderoso. Tenemos Shalom, que también fusionado con Adonai Shalom, es el Señor es nuestra paz. Y uno de los nombres más comunes que lo llamamos como nuestro Padre. Entonces, todo lo que resume esta lección número 3 son los atributos de Dios, los atributos naturales, los atributos personales y los nombres más comunes de Dios. También podríamos hacer un resumen de las primeras lecciones. Hemos visto, primero y principal, la Biblia, su origen, su inspiración, su estructura. Hemos seguido con la lección número 2, con la existencia de Dios, quién es Dios, está sumido en la Biblia. También podemos ver los atributos de Dios, y así vamos a continuar con la lección número 4, que habla del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir? Primeramente, su preexistencia y eternidad. Jesús es desde el principio. En Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y dice Jesús mismo, Él asume que antes de Abraham, Él era. Esto está también en el capítulo número 8 de Juan. Entonces, ¿qué significa? Que así como que existió Dios, también existió Jesucristo. Jesucristo también era Dios mismo. Entonces podemos verlo y asumirlo en esos pasajes de la palabra. En el punto número 2 habla de la encarnación, su encarnación. Seguimos con ese versículo de Juan que dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hablando de su encarnación, dice Timoteo que Él, siendo en forma de Dios, se hizo semejante a los hombres. Él tuvo que padecer haciéndose semejante a cada uno de nosotros como hombres. Pero también podemos entender que tiene una deidad, algo divino de Dios, que Él también era hijo de Dios. Entonces, como seguimos con este pasaje de Juan 1:14, ese Verbo que era Jesucristo, era Dios. Entonces, Jesús, podríamos decir que tiene los atributos de Dios Padre, podríamos decirlo que sí, en su deidad, en su divinidad como Dios mismo también, sí, Él tiene los atributos del Padre. ¿Cuáles eran los atributos? Omnipresencia, omnipotencia, todos esos atributos. Y así vamos a continuar con el Señor Jesucristo, la lección número 5. ¿Qué es lo que Él hizo? Su vida, su oficio. Él era un humano como cualquiera. Lección número 5. Y el punto número 4 dice que Él era un humano como cualquiera de nosotros. Que Él tuvo hambre, Él tuvo sed. En muchas partes del Nuevo Testamento que podemos ver la vida de Jesucristo, podemos ver que Él lloró, que Él tuvo sed, que Él se cansó, que Él se fatigó. Entonces tuvo esos síntomas, pero como hombre. También podemos ver que aquí no lo nombra, pero sabemos que Él también trabajó, que Él era carpintero, ¿no? Ese también entraría como parte de su oficio, que Él pudo hacer lo que nosotros también hacemos como hombres aquí en la tierra, trabajar. También hay un versículo que me gustaría que puedan entenderlo, recordarlo siempre, que trae memoria de donde Él padeció por nosotros, que estamos hablando de Jesucristo. En Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia, la gran diferencia que tenemos de Jesús y de nosotros. De que Él fue tentado al igual que nosotros como hombres, pero Él no pecó en ningún área. También
podemos ver de que él asumió el sacerdocio. El Antiguo Testamento habla muchas veces del sacerdocio, que el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que entraba en la presencia de Dios, el que entregaba las oraciones, el incienso, preparaba todo para hacer la obra. Entonces, lo que podemos observar de que él cumplió la función de sacerdote en su máxima expresión. Entonces la Biblia dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Hemos pasado su encarnación, hemos visto muchas cosas y vamos a continuar todo lo que Jesucristo pasó. Y el punto número 5 habla de la muerte de Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados y esto fue programado desde antes de la fundación de este mundo. Él ya fue preparado y programado por Dios Padre para que muera por cada uno de nosotros. Seguido de su muerte hay una promesa que Él cumplió, que es la resurrección y ascensión. Podemos observar que esto está comprobado en la Biblia, prioritariamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver todas las promesas a través de los profetas, donde iba a venir un Salvador, un Cordero, que iba a dar su vida, que iba a quitar el pecado. Entonces la Biblia lo comprueba, ¿dónde? En Lucas podemos verlo. También dice que Dios lo resucitó por su poder. En Efesios habla esto, capítulo 1. También por su Espíritu Santo. O sea, Dios lo resucitó porque por su obediencia, donde Él llegó a la muerte, Dios mismo lo resucitó por su Espíritu Santo. Y hubo testigos que la Biblia habla que pudieron ver la muerte de Jesucristo y también cuando Él ascendió. Jesús subió al cielo, Hechos, y también durante su ascensión dice que 40 días después de su resurrección, Él cumplió un tiempo preparado. Todo tiene su tiempo, como dice la palabra. Podemos ver un símbolo, que Él subió en una nube, que Él fue coronado, se sentó, como dice la palabra, a la diestra de Dios Padre. Y desde allí hay promesa de Dios para nosotros como hijos de Dios, que creemos en Jesucristo, que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Seguimos con una persona muy hermosa que también vamos a conocer, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una personalidad, tiene un nombre, diferentes formas donde es llamado en la palabra de Dios. Su personalidad, podemos ver que si bien es una persona como Dios, Jesús, que tuvo una persona física, pero el Espíritu Santo es un ser espiritual, solamente espiritual. También tiene diferentes nombres que podemos, como decíamos, el Espíritu Santo, que generalmente se llama la palabra, Espíritu de verdad, porque dice que de la misma forma como Dios es verdad, el Espíritu Santo es verdad y Jesús es verdad. Entonces, hay algo muy importante que debemos saber, que desde del Espíritu Santo no proceden el engaño o la mentira o ninguna clase de pecado, porque Él es santo. Entonces vamos a continuar también. Es llamado espíritu de amor y espíritu de vida. Sigamos con el Espíritu Santo, y hay símbolos que representan al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Podemos recordar uno de ellos, que es el fuego usado por Jesús para demostrar el Espíritu Santo. En Lucas también podemos ver la paloma que es usada por Dios cuando Jesús es bautizado, y esa paloma blanca, ¿no?, sube a los cielos, desciende. Entonces, ¿por qué Dios utiliza estos símbolos conocidos? Es para que nosotros podamos reconocer que hay una presencia creadora, alguien superior, que este es el Espíritu Santo, donde Dios utiliza cosas visibles ante los hombres para que puedan ver la misma existencia del Espíritu Santo, porque habíamos dicho que el Espíritu Santo no lo podemos ver físicamente, sino que es Espíritu. Sigamos continuando. Hay una promesa de su derramamiento. Es un revestimiento de poder para todo creyente. Para que esa persona cree que recibe a Jesucristo, está la promesa de este derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, hay una parte en la vida que todo creyente recibe el Espíritu Santo. Muchos por ahí lo pueden tener como una semilla, lo pueden tener ahí, pero creo que más de una vez hemos podido sentir la presencia del Espíritu Santo. También la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el hombre? Él nos renueva, vivifica al hombre, hace nacer de nuevo. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús cómo es que uno puede heredar el cielo y que nacer de nuevo, ahí podemos ver de qué nos hace ser el Espíritu Santo, justamente nacer una nueva vida espiritual.
también el Espíritu Santo fue encargado de ungir a Jesús para el trabajo y también a sus discípulos, y por ende también a nosotros como hijos de Dios. También hay dones, que sigamos con el versículo número 6. Don significa en griego charisma, que es una dádiva, y dádiva es algo inmerecido, una dádiva, un regalo inmerecido, concedido por gracia de Dios. Entonces, estos dones son para la obra de Dios. Todos tenemos dones regalados por gracia para cada uno de sus hijos, para que lo trabajemos en la obra. También dice Gálatas 5:22 que tenemos los frutos del Espíritu Santo. Esos son características, podríamos decir atributos del Espíritu Santo, pero son atributos de Él mismo, de Dios, que Dios es amor, Dios es manso, el Espíritu Santo dice que es paciencia. Entonces eso también es bueno, que aquel que tiene el Espíritu Santo tenga estos atributos. La lección número 8, vamos a pasar del Espíritu Santo a cambiar todo el panorama a los ángeles. Los ángeles, vamos a ver, primer punto, su naturaleza y clasificación. Dice que ellos son ministradores de Dios y Jesús. Como podíamos hablar de todo lo que es espiritual y seguimos hablando, ellos no son visibles. Podemos ver en la Biblia que muchas veces ellos tomaron apariencia de hombre, pero solamente cuando Dios le dio el permiso. Podemos ver muchos pasajes de esto recordando. Entonces, son en principio de la creación creados de una primera clase. Hubo solamente una clase de ángeles. Todos los ángeles eran iguales. Había diferentes rangos. ¿No? Estaban los querubines, estaban los serafines, el arcángel, ¿no? Podemos ver en su organización y grado, pero también están esos ángeles que estaban liderados por el ángel Lucifer, encargado de la alabanza. Nosotros conocemos esa historia. Entonces llega un tiempo que se dividen y aparecen los ángeles decaentes, que son los que cayeron del cielo y están con Satanás. ¿Y cuál es el destino de ellos? Justamente el infierno. ¿Cuál es la ocupación? Ya habíamos dicho, los ángeles que quedaron fieles a Dios, ellos adoran eternamente, le sirven a Dios y a Jesús, celebran alabanzas, y hay un cumplimiento de ellos, que es cuando venga Jesucristo, ellos auxiliarán en la venida del Señor. Ellos van a auxiliar a Jesucristo, ¿para qué? Para poder rescatar a aquellos que creyeron, aquellos que quedaron confiando en la venida de Cristo. Y los ángeles caídos, los demonios, llamados demonios, ellos solamente tienen la tarea de hacer toda clase de mal. Entonces podemos agradecer a Dios por la vida de los ángeles. ¿Cuál es el trabajo? Dice que ellos acompañan y ayudan y sirven también a los siervos de Dios. Que somos tú y yo, que nosotros podemos pedir la ayuda de los ángeles de Dios, que ellos nos guarden, que ellos nos cuiden, o simplemente que Dios los guarde y bendiga, ¿no? Entonces pasamos desde la lección número 8 a la número 9. De los ángeles hemos pasado al hombre. ¿Qué es el hombre? Es una creación de Dios, como dice en el versículo 1, capítulo 1. Entonces dice, Dios lo formó del polvo de la tierra. Esto está en Génesis, sabemos cómo Dios lo formó. Tiene aspectos espirituales y mortales, aspectos que son primeramente la divinidad, que podemos ver que está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también tiene su naturaleza moral. ¿Qué es la naturaleza moral? Que nosotros podemos tener tres cosas. Primeramente el cuerpo que nosotros vemos, que es la parte material. También tenemos el alma, que es la base de toda la sed de las emociones. Todas las emociones, los recuerdos, eso es donde está el alma. Y también el espíritu, que acá dice que es como un órgano de comunicación. Si bien habíamos hablado de ese espíritu, es una forma de decirle que es un órgano, porque es aquel mediador. Muchos dicen que es mediador. Entonces podemos decir que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces el hombre, ¿cuál es la parte más importante que nosotros debemos cuidar? Toda la parte, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, alma. Pero aquel que tenemos que darle vida, ayudarle y que intercede es el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de la creación, de la naturaleza moral, y ahora vamos a hablar de su restauración espiritual. El hombre, primeramente, cuando fue creado por Dios, fue creado sin pecado, fue creado de buena forma, donde él se abastecía de los frutos de Dios, hablaba con Dios, tenía plena libertad. Pero llegó un momento que cayó en pecado, entonces ya hubo una enemistad, algo espiritual que se rompió entre Dios y el hombre. Entonces podemos ver de que a partir de eso tuvo que haber una restauración en la comunicación del hombre con Dios.
¿Y saben quién fue el que ocupó esa restauración? Fue Jesucristo, mandado por Dios desde antes de la fundación. O sea, Dios ya tenía sabido lo que iba a acontecer con el hombre, por eso había programado, ¿no? Podríamos pensar de que Él programó y mandó a su Hijo unigénito para que nosotros, aquellos que podamos creer en Él, podamos obtener la vida eterna. Entonces, la salvación, esto que estamos hablando de la vida eterna, es para todos aquellos que creen en Jesucristo, ¿no? Y esta restauración solo podrá ser semejanza del Creador, y es un derecho. Esa salvación es un derecho para aquellos que somos hijos de Dios, tener la salvación. Bueno, ya vamos a pasar a una de las últimas lecciones, que es el bautismo en aguas y la cena del Señor. Podemos observar un gran bautismo que fue el de la vida de Jesús, y justamente el primer punto habla del tipo de bautismo que es en aguas. Podemos ver que cuando estamos hablando de agua es por inmersión, cuando uno se sumerge dentro del agua, no uno, sino que una persona lo bautiza. Entonces, ¿quién fue que bautizó a Jesús? Podemos saber que fue Juan el Bautista. Esto fue que una ordenanza de Jesús para que en San Mateo 28, 19 y 20 es: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿no? y del Espíritu Santo. Entonces, en ese pasaje podemos ver de que Jesús dejó una orden, que debemos bautizarnos como lo hizo Él. ¿Qué significa? ¿Cuál es el simbolismo? Cuando uno desciende a las aguas, podemos ver de que ahí dejamos la muerte para el mundo. Por eso el Espíritu Santo que entra en nuestras vidas, nosotros tomamos la decisión, luego de creer en Jesucristo, de bautizarnos para dejar nuestra vieja vida. Ahí, cuando descendemos en las aguas, podemos ver dejada la muerte. ¿Para qué? Para nuestro mundo. Y cuando nos sumergimos, cuando estamos inmersos, significa una sepultura a la vieja vida. Esto está en Colosenses. Cuando salimos del agua, significa que hemos resucitado. Es como la ascensión de Cristo. ¿Resucitamos para qué? Para la nueva vida en Cristo. Entonces, podemos decir de que este bautismo es una ordenanza de Dios para todos los que creen en Jesucristo. En un tiempo de su vida tenemos que bautizarnos por las aguas. El punto número 2, la segunda parte de la lección, ¿qué significa? Es de que está la cena del Señor, la cena que Jesús compartió, la única cena que compartió en su vida con sus discípulos. Fue instituida por Jesús justamente, y Él usó dos cosas, el pan y el vino, como podemos ver en Corintios, y justamente nosotros tenemos que hacerlo. Hay muchas formas donde diferentes iglesias lo hacen una vez al mes, una vez a la semana. No importa las veces que nosotros lo podamos hacer, sino que, como dice la nota, que el cristiano, aquel que ha sido bautizado, que tiene una vida en Cristo, lo puede hacer con conciencia, sabiendo de que sea de bendición y no que nosotros pueda traer condenación. Tenemos que tomar ese pan representando la carne de Jesucristo y el vino representado en la sangre. Entonces tenemos que hacerlo con conciencia. El pan ya dijimos que es la carne y el vino la sangre. Entonces hay promesas también de bendición para los que participan. Hay promesas de bendición. Dios restaura, Dios sana, Dios hace milagros a través de la Santa Cena del Señor. Y recordamos siempre, siempre, cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, que el cuerpo de Jesucristo fue molido por nuestros pecados. Entonces damos gracias a Dios por esta Santa Cena y esto que el Señor preparó para nosotros. Y llegamos a la última lección, que es la lección número 11, el cielo y el infierno. Justamente podemos ver la existencia de un lugar de descanso eterno. ¿Qué significa esto, descanso eterno? Que hay un lugar donde nosotros podemos ver, que es, físicamente lo podemos ver, que es el cielo. Que la Biblia habla del cielo, que es la habitación de Dios. En 2 de Corintios ustedes pueden leer cada uno de los pasajes para que puedan comprender aún más lo que Dios habla en la palabra. Es bueno que ustedes lo lean y entiendan para comprender los puntos. Entonces, el cielo es una habitación de Dios. Jesús prometió preparar este lugar y dice que ahí hay un registro para los salvos por Él. O sea, Jesús, nuestro mediador, aquel que limpió nuestros pecados, nos promete a aquellos que creen en Jesucristo que va a haber un registro para los salvos por Él.
Entonces, también así como hay un lugar de descanso, hay un lugar de condenación eterna. ¿Vieron la diferencia de uno con el otro? Siempre está el descanso y otro el de la condenación. Entonces, la condenación eterna, podemos hablar ya, nos imaginamos del infierno, un lugar de tormento preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo, el adversario, aquel que cayó, ese ángel que se convirtió en un demonio, el líder de todos los seguidores del diablo. Entonces ese es el lugar llamado también infierno, como el lago de fuego, Hades, muchos lugares de tormento. Dice que Jesús cuando murió, tuvo 3 días, Él resucita, pero en esos 3 días dice que Él desciende a las profundidades de la tierra y Él le quita la potestad, las llaves de la muerte y del infierno. ¿A quién? A Satanás. Porque nosotros antes de recibir a Cristo teníamos una vida de pecado y ¿quién tenía la llave de nuestra alma? Era Satanás. Pero al recibir a Cristo, Jesucristo cargó en Él el pecado de todos nosotros y tomó la autoridad de Satanás y le quitó esa llave. Entonces damos gracias a Dios, siempre agradecidos a Jesús, porque podemos tener el regalo de la vida eterna. Entonces debemos saber de la existencia del lugar del infierno, pero también debemos pensar de que tenemos que estar anhelando el cielo, el lugar preparado para cada uno de nosotros. Sin más ni menos, espero que haya sido de bendición esta materia y queremos terminar aquí. Y mi número de mail es, el nombre es carolpiombo@gmail. Aquellos que quieran mandar un mail o quieran mandarme alguna pregunta, yo voy a estar contestando en el mail o en mi Facebook. Caro Piombo es el número de Facebook. Así que bueno, quiero agradecerles, ya estaremos encontrándonos en la próxima materia. Saludo a todos los hermanos con la paz de Dios y desde aquí de Argentina les enviamos fortaleza, ánimo a aquellos que están aprendiendo la palabra de Dios. No es en vano, sino que es bueno capacitarse. ¿Para qué? Para toda buena obra, como estuvo capacitándose Pablo, como estuvo capacitándose muchos de los siervos. Muchos no fueron capacitados, pero damos gloria a Dios que hoy tenemos la tecnología para poder encontrarnos. Entonces, qué bueno que ustedes en su trabajo, en cualquier área, puedan escuchar la palabra, porque la palabra, ¿no? Dice que la fe viene por el oír. Entonces el oír también la palabra, todas estas cosas que estuvimos viendo, Dios va a traer libertad, Dios va a traer memoria, Dios va a restaurar, va a traer verdad. Muchos tenían dudas. Entonces podemos ver de que qué importante es la capacitación y esta teología sistemática, un orden de todo lo que es la Biblia, cuál fue el propósito de Dios, cuál fue el propósito de Jesucristo. En resumen, es un pequeño resumen del orden de la Biblia, de que cómo fue preparada, el propósito del Espíritu Santo, su persona. Y aquellos que tengan deseo de aprender más, qué bueno que se hagan preguntas o lleguen a la lección número 9, la final, donde ustedes tienen una referencia para los trabajos prácticos. Si ustedes tienen dudas, puedan preguntarle al pastor André. Y también aprovechar el curso en su plenitud. No lo vean algo como para probarlo, como para poder tenerlo, algo para recibirse, sino véanlo como para provecho para la obra. Tengan en claro quién es Dios, qué es lo que hizo Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cuál es el lugar, qué es el cielo para nosotros los hijos de Dios, la Santa Cena. Qué importante esto. Así que estaremos viéndonos en la próxima materia. Dios mediante. Les mando un saludo desde Argentina. Chao, bendiciones.